¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave de Familia. Nos ponemos en modo familia como cada viernes a través de Canal B. Hoy día tenemos un programa especial titulado Padres Mentores. ¿Y qué significa eso? Vamos a hablar hoy día justamente con nuestro invitado Arturo Ceballos. Él es director fundador del programa de mentoring para padres de familia y docentes titulado Padre Mentor. Tiene 24 años como comunicador social de profesión y 14 como formador en habilidades blandas y mentor coach ejecutivo y de vida. Bueno, sin más preámbulo, presento a Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y me siento honrado de estar aquí en tu programa. Mira, ¿sabe? Hace un par de semanas conversamos y yo no había escuchado padres mentores, no lo había escuchado el mentoring asociado a la educación de los hijos, ¿no? Me pareció una idea fabulosa y por eso estás aquí, porque me interesa hoy día que tú nos expliques qué significa eso, cómo nació y en realidad creo que es muy necesario. Así a primera vista, así, ¿no? Una pequeña revisión, me parece que necesitamos emplear en la educación de los hijos esta herramienta de gestión llamada mentoría o mentoring, ¿no? En inglés. Cuéntanos un poquito qué significa padres mentores. Sí, bueno, para empezar hay que poner en contexto a tus televidentes que el mentoring es una herramienta, sí, pero también es una costumbre de vida. ¿Qué significa esto? Nace, según cuenta la mitología, que Ulises, cuando estaba en la Odisea y tenía que irse a la guerra de Troya, en Ítaca, en su pueblo, él se despide de su mujer Penélope y de su hijo y le encarga a su gran amigo mentor, ese era el nombre del sabio de su pueblo y de edad, era una persona sabia mayor, le encarga la crianza de su hijo mientras él está en la guerra. Entonces es ahí donde surge la palabra mentor, ¿no? Como lo conocemos, donde es un guía, es un tutor, es aquella persona que orienta al mentorizado o al joven para que siga una guía de vida, básicamente en ese contexto. ¿Y el mentoring qué es? El mentoring es donde una persona con amplia experiencia transmite a través del ejemplo, a través de ciertas experiencias de vida, sus conocimientos hasta este joven que está en aprendizaje, que está orientando. No para que copie su vida, sino orientarlo para decirle el camino que se ha trazado y cuáles son las posibles consecuencias si es que sigue este camino. Básicamente es esto del mentor. Entonces, los padres de familia, padre y madre, son mentores por naturaleza. ¿Qué significa? Que obviamente cuando tienen una responsabilidad a través de sus hijos, ellos son los guías que transmiten toda su experiencia y conocimiento a través de vida. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? Todos los padres están en la posición de ser mentores, si bien el ser mentor tiene un proceso de aprendizaje, una estructura. Hoy en día ya se sabe de algunas herramientas que necesita, ya sea el tutor, el padre o aquella persona, en caso de las empresas, puedan ellos transmitir un conocimiento. Entonces necesita ciertas cualidades. ¿Qué sucede cuando ese padre no tiene las cualidades? O sea, tiene la responsabilidad, pero no tiene esas cualidades. Es ahí donde surge la idea de este programa, ¿no?, de ayuda para los padres, porque vi reflejado los altos índices de abandono emocional. Justamente te iba a preguntar eso, Arturo. ¿Cuál fue tu diagnóstico? Tú hiciste una especie, digamos, de análisis empírico de la realidad, empezaste a observar la realidad y ciertas falencias y tú a partir de ahí dijiste, esto puede servir. Esta herramienta de gestión que yo la escuchaba en las empresas, se puede aplicar en la casa. Por supuesto. Y ahí hiciste, digamos, un programa, lo hiciste un proceso y... Sí, yo esto lo observé cuando, bueno, como comunicador he trabajado en municipalidades, en Villa María del Triunfo, en Municipalidad del Callao,
dictando mis charlas también en el RIMAN, en Los Olivos, en distintas municipalidades, y he visto un patrón común, ¿no? En las familias disfuncionales, familias destrozadas, y la falta de comunicación tanto del padre, un aislamiento donde dejan solo al hijo, pero al dejarlo solo me refiero a que había un aislamiento emocional. O sea, los padres creían que solamente doy dinero, techo, comida y era suficiente, y no daban enseñanza y alejaban. Entonces el hijo, ¿qué hacía? Buscaba mentores en la calle, en la fuera. Entonces puede ser un amigo mayor o un hombre mayor que obviamente puede aprovecharse de otras cosas, donde estamos hablando de droga, violencia, sexo y diferentes cosas. Vicios, digamos. Vicios. Entonces, esta es la problemática que se veía, digamos, en los estratos más bajos, ¿no? Ya. Entonces, es ahí donde surge esta problemática y dije, no, tengo que hacer algo. Porque en la pospandemia los índices han triplicado, se han quintuplicado en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Los Olivos. O sea, en toda la periferia se ha duplicado, inclusive ya en Lima también se ha duplicado, obviamente en etapas, ¿no? Pero esto es una gran problemática y no veo que se esté abordando como debería abordarse. Entonces, dentro de mi responsabilidad social, dije, tengo que hacer algo, y es como así creo este programa donde le estoy dando impulso a través de charlas y talleres, a través del programa mismo, ¿no? Para poder ayudar y darles un poco más de, digamos, de impulso e empuje a los padres de familia, ¿no? Cuando me refiero a padre de familia es padre o madre, indistintamente, ¿no? Ya, pero estamos hablando de una especie de escuela de padres. Una escuela de padres aplicada, digamos, aplicada a una metodología. Claro, es una escuela de padres aplicada, porque una escuela de padres generalmente es serie de charlas sueltas. Correcto. Que pueden ayudar, sí, pero no, no es integral. En este caso, el programa Padre Mentor es de 6 meses, donde abordamos primero una introspección del padre mismo, donde ve su autoestima, donde aborda su autoconocimiento de sí mismo y ver y admitir sus debilidades. Una vez que el padre asume sus debilidades, es donde aquí viene cómo comunicarme con mi hijo, comunicación efectiva, se le enseña comunicación efectiva, oratoria, ¿no? Oratoria también. Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú te comunicas con un adolescente, con un joven, tienes que saber comunicarte, saber llegar, utilizar las palabras adecuadas, usar el tono de voz adecuado. O sea, es todo un tema para poder hablar con tus hijos. Porque muchos padres creen que gritando son autoridad, o de repente alejándose, o decirle, por favor, hijo, no, y no son autoridad, solamente pasan a ponerse a su nivel, y no es tampoco la salida. Entonces, o sea, el fondo puede ser muy rico, pero si no, la forma no es así es, buena, efectivamente. Entonces, no es trato de abordarlo de manera integral, este tipo de herramienta, para que el padre pueda liberarse el mismo interiormente, obviamente, que sepa que tengo una deficiencia por crianza, por una serie de repente de experiencias de vida que fueron negativas, pero mi hijo no va a seguir rompo el ciclo, mejor dicho. Entonces yo me atrevo a ser mejor porque amo a mi hijo. Entonces, y quien ama realmente a su hijo es que va a poder decir, quiero mejorar. Entonces quiero hablar mejor para mi hijo, quiero conducirme mejor para mi hijo, quiero darle los mejores consejos. Entonces es ahí donde surge esta idea que tiene metacognición, habilidades blandas y las herramientas ya en el final de la propia mente del mentoring, ¿no? Es decir... Ahora, me hablaste del autoconocimiento, sí, que digamos es un proceso psicológico. Autoanálisis, claro. Después me hablaste de oratoria, ¿ya? Sí. ¿Qué otras habilidades blandas se sumarían a esto que...? A esto, tolerancia. ¿Ya? O sea, asertividad, digamos. Claro, ser asertivo, ser tolerante, pero tolerante real, no solamente por el momento, sino tratar de tolerante, y no solo con el o sea, como trabajar la paciencia, digamos. Es trabajar la paciencia, tener y observar algunas conductas de sus hijos y saber que son normales y no magnificarlo, o sea, ver las cosas realmente en su real dimensión, ¿no? Eso tiene que ver mucho de lo que se está haciendo acá. Para no quemar el puente, se refiere, ¿no? Porque si no, el chico sale corriendo y no voy a confiar en ti. Así es. Confianza.
El mentoring es un ciclo de confianza donde yo converso con mi hijo y le hago entender un tip, que hay cosas que podemos negociar como padre e hijo y hay cosas que son innegociables. Es decir, donde el padre tiene la autoridad y esto no se negocia. Por ejemplo, ir al colegio, por ejemplo, estudiar, ¿no? No son... Ahora, otras cosas que puede negociar, por ejemplo, ir a la fiesta, ir a jugar a un deporte, inclusive de la ropa, que él pueda tomar decisiones. Pero para que él pueda tomar decisiones, yo tengo que ser mentor de él. Entonces yo tengo que orientarlo, decirle, hijo, te sugiero esto. Entonces, así parezca que nuestro hijo no nos escuchan, nos escuchan. Detrás de la rebeldía hay también que no se percibe en ese momento, pero pasando los años, cuando pase la adolescencia, y muchos padres me darán la razón, muchos padres se van a acordar de decir, mi padre me dijo esto. O sea, sí escuchó, sí, que no lo aplicó, pero se queda en conciencia. O sea, así en ese momento de la corrección puede haber habido una escena de rebeldía. Eso no significa que el chico no escuchó ni no se le quedó en el cerebro para el futuro. No. Por ejemplo, todos hemos pasado un proceso de rebeldía en un momento, porque es parte del proceso hormonal, químico de nosotros. Y nuestros padres en un momento no sé, y nosotros hemos sido contreras, vamos a decir, le hemos dado la contra, perfecto, pero pasan los años y después cuando te toca a ti, cuando tú dices, no, mi padre sí, tenía razón. Él me acuerdo que me dijo esto, ¿no? Y justo viene a la memoria estos puntos en donde ya lo aplica, ¿me entiendes? Entonces la idea es que muchos padres se ven sobredimensionados y dejan de aconsejar. Ese es lo que te menciono de que hay un abandono emocional. No puedo con él y lo abandono. Ese es el peor error que podemos hacer los padres. Entonces el tema es justamente que el tema del mentoring es sumar como padre a decir, ok, quiero ser ejemplo de mi hijo. Y justo como te comenté, una de las cosas es que en una de las charlas que di, un padre se paró, era carpintero, ¿no? Que hacía su carpintería en Villa Salvador, me acuerdo, y me dijo, pero usted habla de ser mentor, ¿no? Pero un mentor puede ser pues una persona que es un jefe, alguien que está detrás de un preparado, conducido, ¿no? Pero yo soy un simple carpintero, ¿qué le puedo enseñar a mi hijo? Grave error, por supuesto que le puede enseñar cosas muy valiosas. El tema es que uno tiene que utilizar esas herramientas y ahí iba el tema de la autoestima. Cuando la persona aprende de su autoestima, dice, no, yo sí puedo enseñarle. Entonces, de pequeño le dices, hijo, ven, conoce mi trabajo, cómo lo hago. Ves que tú haces... Entonces, ve un héroe, ve a alguien a quien puede decir, mi padre hace esto y yo lo ayudo y se siente útil. Entonces, este hijo agarra y dice, ok, te ve a ti como su mentor, te ve a ti como su guía, porque tú le estás orientando, le estás diciendo... muy aparte de lo que tú quieras que sea para él. De repente tú aspiras a que él sea, no un carpintero, pero de repente un médico. Pero eso no exime o no excluye que tú puedas enseñarle tus labores. Y le invito a todo padre que siempre le diga su lugar de trabajo, que lo invite, que el chico vea. Muchos padres no, los aíslan. Entonces los hijos no saben qué es tu padre, no lo sé. ¿Qué hace? No sé. Y no. Parte de la enseñanza es decir, ven hijo, lo incluyes, el hijo se siente incluido ahí, la madre igual, ¿no? En lo que hace, mi padre hace, mi madre hace esto, mi madre es repostera y hace unos riquísimos dulces, ok, sí, la hija, el hijo se siente complacido. Esto es un proceso mecánico interior y cuando va creciendo ya se asume parte, se compromete. Esto es a nivel inconsciente, por eso es importante que el padre sea un mentor y es por eso que trato yo de difundir este sentir, ¿no? O sea que un padre que se sienta menos o que tenga problemas de autoestima realmente está empezando con mal pie este proceso. Es decir, lo primero que tiene que tener presente un padre es sentirse orgulloso de lo que hace, para poderlo transmitir o retransmitir a su hijo. Esto es lo que soy, hijo. Así es. Y esto es lo que puedo enseñarte, no sentirse menos de saque, ¿no? Así es. ¿Y hay alguna edad, digamos, alguna edad en la que se debe empezar? Porque si mis hijos ya están grandes y recién escucho de esta herramienta de padre mentor y podría llevar estos 6 meses del programa
¿todavía tengo esperanza? Claro, sí, sí se puede cuando hay un real compromiso. Pero ¿no se supone que ya el tiempo es un tiempo perdido porque ya mis hijos están grandes? Claro, por ejemplo en la adolescencia sí, pero el hijo siempre va a haber un nexo que no se va a romper. Puede diferenciarnos ciertas cosas, pero hay un nexo. ¿Que es más difícil el reaprendizaje? Sí, pero parte hago esta pregunta. ¿Por qué es difícil? No voy a dejar a mi hijo abandonado. O sea, porque es complicado, no voy a decir no puedo hacerlo. Ese es un tema. Si yo amo realmente a mi hijo, lo puedo hacer. Así la tormenta o la ola esté de 100 metros, yo voy a salvar a mi hijo. Si tu hijo se está ahogando, te metes, así no sepas nadar. Así se ahogan los dos. Así se ahogan los dos. Claro. Ese es el compromiso. Y por eso justamente digo, lo ideal, y lo dicen los psicólogos, es que al niño se le enseñe desde pequeño, desde que nace, y sea con amor, con palabras dulces, ¿no? Con ejemplo, con disciplina, con orientación, con responsabilidad. Eso es lo que hace un niño sano emocional. Pero si por algún motivo no se ha podido en ese momento, pero yo reacciono y comprendo, tengo todavía posibilidades de rescatar a mi hijo. ¿Cómo lo hago? De las herramientas que sean posibles. Entonces, mejoro yo como persona, mejoro yo, busco terapia, busco ayuda, busco este proceso de mentoría, lo que deseen ser, lo que quieran para mejorar a su hijo, tengo que hacerlo por mi hijo. Porque es muy cobarde decir, y disculpen la palabra si suena fuerte, pero es la realidad. Es muy cobarde decir, no puedo, yo abandono, tiro la toalla. Es como dejarlo a que sea. Y la vida no acaba en la adolescencia, la vida sigue. Entonces, si yo puedo rescatar a mi hijo de alguna manera, lucharé. Tengo que luchar. Y esto justamente va también para aquellos padres que se separan. Muchos padres cuando se separan dicen, ok, me separé, pero te separas de la persona, pero no te separas de tus hijos. Entonces tú sigues luchando por ellos, pero hay otras personas que equivocadamente piensan, no, ya hago mi vida y dejo a mi hijo, creyendo de que ya con la madre es suficiente y no es así, o con el padre es suficiente y no es así. El niño necesita al padre y la madre. Ok, por diferencias no pueden estar juntos, perfecto, pero ser padres inteligentes y ambos ser mentores, sí se puede. Y maduros, sobre todo. Y maduros. Y aprender a madurar. El ser humano está en aprendizaje toda su vida. Entonces, si yo voy a aprender, hay personas que a los 60 años han aprendido inglés, han sacado maestrías, ¿por qué yo no puedo reaprender a ser un mejor padre a los 50, a los 30, a los 40? Más o menos es como te lo puedo reflejar, ¿no? No, y de alguna manera, esta responsabilidad no es una responsabilidad menor. Estamos hablando de una vida y estamos hablando también de una ley, ¿no? Porque el artículo 13 de la Constitución, los padres tienen el deber de educar a sus hijos. Así es. O sea, estamos hablando de un mandato, ¿no? Claro. Nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Así es. Pero tenemos esa responsabilidad. Tanta debería ser asumir esa responsabilidad que deberíamos tomarlo tan en serio porque está una vida en juego. Y si lo toma en serio, realmente tendría que tomar cartas en el asunto, como lo que estás explicando, ¿no? No sentirme menos, estar orgulloso de lo que hago, transmitir los conocimientos. Si tengo que aprender mejores formas o técnicas para llegar, lo haré, ¿no? Invertir tiempo en educarme yo para poder educar. Nadie da lo que no tiene, lógicamente. Así es, así es. Y una de las cosas fundamentales es, aquel que no se ama a sí mismo es incapaz de amar. Ese es un principio básico. Por eso yo, cuando... una de las cosas que me enseñaron cuando me certifiqué de Mentor Coach, me dijeron, Arturo, lo primero que para el coaching, para cualquier herramienta como el mentoring o cualquier otra herramienta que exista, lo primero que tengo es interiorizarme yo y saber
Si yo me respeto, si yo me amo a mí mismo, podré dar amor. O sea, podré brindar a la otra persona esa seguridad, esa capacidad. Pero mientras yo no lo haga, no lo voy a poder hacer. Lo mismo sucede con el padre. Si el padre es incapaz de amarse a sí mismo, es incapaz de brindar amor. Por eso, una de las cosas fundamentales en este programa es primero lidiar con lo interior de nosotros, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades. Y una vez que fortalecemos eso, recién pasamos a la segunda fase, que viene a ser ya las técnicas. Oratoria, comunicación efectiva. Después de ahí pasamos ya a las herramientas de mentoring, la metacognición, el autoanálisis. Ok, veo cómo ha sido mi vida, ok, me perdono ciertas cosas, perfecto, estoy a tiempo de mejorar por mi hijo, perfecto. Esta es la herramienta que puedes hacer de ser mentor, ejemplo positivo para tus hijos. Sal con ellos, conversa con ellos, dialoga, busca espacios de conversación en familia, o tú con tu hijo, la mamá con el hijo, la hija, el papá con el hijo, con la hija, espacios en familia por individual. Háblale de tus experiencias de vida. No omitas, no seas mezquino con tus experiencias, positivas o negativas, ¿no? A mí me pasó esto, conversar en la mesa, mira, a mí me pasó esto. Entonces, el hijo contará, ah, sí, algo similar me está pasando, ¿no? La primera enamorada, el primer trabajo, la primera entrevista. Cosas importantes que te han sucedido, positivas o negativas, contarlas. Entonces, el hijo va asumiendo ahí un camino, de, ah, ok, ya pasa. Entonces, tú de manera, digamos, suave le vas indicando más o menos los pasos, ¿no? Prendiéndole los caminos por donde él pueda seguir, ¿no? Y que busque su propio camino también, de acuerdo a su estilo, a su forma, pero tú le das algunas pautas de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Sí, es interesante esa siembra de comunicación, ¿no? Porque justamente ese proceso de comunicación que genera confianza no se logra si es que uno no es consciente de que se hace en la sobremesa, se hace en los espacios y se buscan los espacios. Así es. Porque después, cuando ya son grandes y no hay esta costumbre, lógicamente pues no se va a poder cosechar lo que no se sembró. Y por eso también hay, anecdóticamente o paradójicamente, como hay personas que son felices fuera de su casa, en el sentido de su trabajo, por ejemplo, y salen y conversan y la pasan bien, pero llegan a su casa y todos viven su vida separada, ¿no? ¿Por qué se da? Porque en el trabajo comparten, dialogan, se ríen, salen, se conocen. Así es. Pero uno de los errores que están cometiendo muchas familias es justamente eso. El no conocerse, el no dialogar, el no compartir, el no contarse sus experiencias. Pero tal vez porque hay algunas enfermedades emocionales. Puede haber de parte del papá frustración, Claro. miedo, trauma, Claro. etcétera. Sí. Entonces me parece oportuno porque tú nos hablaste de 3 etapas, ¿no? Así es. Primero, mírate, Así ocúltate, Así es. mejora tú. Después vamos con las herramientas y después pasas al mentoring recién. mentoring. O sea, no puedes ser de frente, ah, ya, esto no es un sentimiento, ¿no? Claro. Porque si ya, ahora sí me siento, voy a hacer mentoring a mi hijo, voy a ser un buen ejemplo, pero si no tengo las herramientas, Así es. si no me he aceptado, si no he visto qué cosas tengo que aceptar que estoy haciendo mal y que tengo que corregir. Así es. Lo harás una semana, pero después cortas. Por ejemplo, aquel que no tiene costumbre de decir, por ejemplo, y esto es clásico, arregla tu cuarto, pero mi cuarto está hecho un desastre. Lava tus platos y yo no lavo los platos, ¿no? O no le grites a tu madre y eres el primero que grita, ¿no? Aquí 2 cosas, compromiso y ejemplo. No hablen lisuras. Efectivamente, ejemplo. Compromiso y ejemplo son las claves del mentoring. Compromiso y ejemplo. Entonces yo no puedo decirle a mi hijo, limpia tu cuarto, si mi cuarto está hecho un caos. Entonces aquí viene el tema, donde con él trabajes, donde él te vea, donde juntos hagan la limpieza, donde juntos limpien el carro, donde juntos, no sé, paseen al perro, donde juntos hagan las cosas, donde tú te des ese tiempo valioso, él te va a ver a ti, él te observa, el joven te observa, siempre te está observando.
Y entonces cuando tú veas un rechazo de él es que porque realmente es una queja, que no te lo va a decir directamente, pero es una queja indirecta, ¿no? Como yo te rechazo, ¿no? Pero cuando ve que tú estás en ese proceso de cambio, el hijo es observador. El hijo no es un, valga la palabra, no es un muñeco al cual se comporta porque sí, no, siempre hay un motivo, hay una razón, hay un porqué. Entonces el padre no puede decir, eso es así, no, siempre hay un porqué. ¿Por qué mi hijo está callado? Hay un porqué. ¿Por qué mi hijo está rebelde? Hay un porqué. ¿Por qué mi hijo está resentido conmigo? Hay un porqué. Entonces, si no analizamos la situación, es que no vamos a poder poner la solución. Entonces, si yo, con el ejemplo, es decir, si yo hablo de forma pausada en la mesa, mi hijo no va a gritar. Si yo grito y él grita, es porque obviamente hay un ejemplo. La mamá grita, es que hay un ejemplo, ¿no? Si es agresivo, es porque ha visto agresividad en algún momento. O sea, todas esas pautas, es por eso que yo digo que esto es integral y que se tiene que tratar de esa forma. Una vez que nos sanemos nosotros, vamos a poder sanar a nuestro hijo de cualquier falencia o debilidad que tenga para su futuro, para que él pueda ser un buen padre y sea un padre mentor también, porque todo viene en cascada, ¿no? Básicamente esa es la explicación de esto, no hay secretos, ¿no? Ya, pero supongo que habrán procesos mucho más complejos para determinados padres que para otros. Sí. Sí. ¿Cómo hacen ustedes o cómo haces tú mira, para que nadie tire la toalla antes de tiempo y para que diga, oye, no, sí puedes? Sí. Para empezar, lo que yo hago primero es que firmen un compromiso de que van a terminar el proceso. Todo lo firmado tiene valor y se les explica. Lo otro es de que si se detecta a través de evaluaciones, se detecta o a través del comportamiento en el día a día se detecta de repente que hay comportamientos que ya rayan en lo patológico, que la persona de repente tiene comportamientos violentos, que necesita de otro tipo de terapia más exhaustiva, se le deriva, ¿no? Sí, se le deriva, mira, se le explica y se le recomienda un grupo de terapeutas, ¿no? O psicólogos para que pueda tratar, que es necesario. Pero una vez que él tome conciencia. Claro, claro. Entonces tome conciencia y decir, yo quiero mejorar, sí, pero mira, yo creo que lo tuyo es un poco más profundo y necesitas, nosotros no somos psicólogos, claro, pero sí creo que necesitas un poco más de ayuda, entonces te recomiendo esto, o tú busca una recomendación, se le explica, no se le obliga a seguir el proceso, sino que se le deriva, ¿no? Porque al final es ayudar. La idea es que la persona realmente, si está con el deseo de cambiar, pueda mejorar. Claro, es que en realidad no se puede cambiar lo que no se detecta, ¿no? Si no hay un reconocimiento claro, de que algo ha pasado, es como si no existiera. Cuando existe, a partir de que yo lo reconozco, lo acepto y hay un cambio. Claro. Entonces, me hace acordar a este trabajo que hacen los de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ellos reconocen que son alcohólicos, pueden estar 10 años sin tomar, pero dicen, yo soy alcohólico y no tomo desde hace 10 años. Y ellos viven un día a la vez. Es decir, cada día es un nuevo reto. Ellos jamás dicen, bueno, yo era alcohólico. No. O sea, ese es un punto muy clave, ¿no? Porque es importante saber lo que eres, no avergonzarte, pero acordarte que hay un compromiso, ¿no? Qué importante. Sí. Y me parece genial que les haga firmar un compromiso. A ver, papá, ¿estás comprometido con esta cruzada por la educación de tu hijo, para que tu hijo sea mejor, para que tú seas un buen ejemplo? ¿Estás comprometido, sí o no? Acá has firmado, has firmado. Ahora, me pareció interesante la herramienta de la oratoria, porque es una forma de llegar, de transmitir emociones, el lenguaje no verbal, etc. Así es. Ahora, ¿cómo lo aplicas? O sea, tú me hablas de 6 meses, mensualmente, en el último mes. Cuéntame un poquito más sobre el proceso. ¿Qué me enseñas si es que yo entro al programa? Mira, el tema es de que el proceso era para 8 meses en un inicio, ¿no? Pero el tema es de que nos dimos cuenta que en la práctica los padres no llegan a los 8 meses. O sea, hay un tema de
como vuelvo a repetirte, un tema de compromiso y voluntad, ¿no? Entonces se pudo ajustar un poco y el tema es de que, por ejemplo, la charla, el taller que se le da de primera instancia a los padres es de impacto, es decir, no busco ser tu coach, tu amigo, no, yo de frente voy y te digo, las cosas son así, esto es, se tiene que hacer. O sea, yo lo que uso es la terapia de impacto. Es decir, no es de, mira, a ver, cuéntame tu problema. O sea, no lo acaricias, sino le dices las cosas directamente. Le digo, mira, señores, si no hacen esto, estas son las consecuencias. O tal vez ya les estés pagando las consecuencias. Claro, entonces, puedes hacer, ¿qué hago? Tengo este problema. Ok, entonces, trabaja sobre esto. Primero, sánate tú y después pasamos al siguiente. Pero necesito, o sea, hay un monitoreo, por ejemplo. Se usa la misma terapia del coaching. ¿El coaching qué hace? Por ejemplo, se hace la charla de 4 horas a los padres un día sábado y se hace todo el seguimiento de lunes a viernes de las tareas que se le designan, ¿no? Ya, esto. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? Sí. Ok, no te estás comprometiendo. O sea, entonces el tema es de que muchas personas reaccionan, ¿no? O sea, ante el impacto reaccionan, ¿no? Ya, o sea, entonces la idea es que se conecten, que se activen, que salgan de su letargo, que salgan de, ya, es una charla más que yo escucho, qué interesante. No, pero la idea es que tomen conciencia. Que tomen conciencia, que se involucren, ¿no? ¿No? Básicamente esto. Entonces, una vez que entienden esto, y ojo, no digo que terminan los 2 meses su interiorización y con eso termina, no, ellos siguen interiorizándose, pero ya es un trabajo interno de ellos mientras pasan al segundo proceso. O sea, entra a piloto automático la primera fase. Efectivamente, yo te doy las herramientas que necesitas esto sí o sí y que los tienes que seguir trabajando. Correcto. Luego paso a darte las herramientas. O sea, te doy las herramientas. Detecto, por ejemplo, es como el dermatólogo me detecta un lunar, perfecto. ¿Cómo hago para desaparecer? Perfecto. Te voy a dar este tratamiento con luces, con cremas, ¿no? Doctor, ¿está desapareciendo? Sí, pero ya mi trabajo terminó en 2 meses, pero tú tienes que seguir echándote la crema de aquí para que siga el tratamiento. Básicamente es un ejemplo burdo, pero que... Claro, no es que vas a regresar a que te diga lo mismo, no, ya tienes que hacerlo tú así solo. es, entonces sigue el tema. Mientras pasamos a la segunda fase, que ya son las herramientas, ¿no? La oratoria, los procesos, cómo hablarle a los adolescentes. ¿Pero hacen prácticas y todo? Claro, son talleres vivenciales, en grupo, ¿no? ¿Y mandan a leer? Hay lecturas que uno tiene que leer. Ellos tienen que participar, ¿no? Le mandamos a leer lecturas, pero que ya son como tareas de lunes a viernes, pero los trabajos vivenciales son en el espacio. Estamos hablando que todos los sábados, o sea, 6 meses todos los sábados. Todos los sábados. Ya. Así es. Ahora, hay algo importante cuando uno detecta los problemas y para poder solucionarlos no tenemos que ir necesariamente al síntoma sino a la enfermedad, ¿no? Entonces entiendo de que lo que ustedes hacen es que cada uno identifique de dónde viene el problema, ¿no? Es decir, cuál es la enfermedad. Y puede haber sido el pasado, traumas de niñez, el maltrato del abuelo, digamos, ¿no? Al papá. Puede haber sido también problemas emocionales no resueltos, no necesariamente con papá y mamá, sino tal vez con un familiar o tal vez en el lado afectivo, por decir. Claro. O ciertas frustraciones por las cosas que han vivido, que no han podido conseguir. Entonces tienes un tipo amargado, un tipo que no ha conseguido lo que quiere, y todo eso se refleja en la familia, en su casa, en sus hijos, etc. Y en el ambiente de su hogar. Así es. Te voy a decir que el 90%, de acuerdo a la experiencia, el 90% de las personas es por su pasado. O sea, por el sistema de crianza que han tenido, que han repetido el ciclo. Mi padre me gritaba, mi padre me abandonó, mi madre se fue, o mi madre me pega, o mi padre me pega,
mi padre era alcohólico o drogadicto, ¿no? O mi madre era alcohólico o drogadicto. O sea, siempre se refleja en los primeros años de infancia. Es el 90% de las experiencias. Ahora, hay otro porcentaje que es lo que tú dices, ¿no? Que está marcado porque lo dejó la esposa, lo dejó el esposo, u otras experiencias de vida. Pero lo que marca realmente, lo que es como un sello, es nuestras vivencias de infancia. Nuestras vivencias de infancia es fundamental. O sea que lo que se puede hacer en este caso, me estoy imaginando que si alguien toma conciencia de su responsabilidad, que tiene a cargo una vida, a partir de la enseñanza que pueda compartir y la educación que pueda darle a esa persona, en este caso sus hijos, que asumiendo esa responsabilidad uno pueda pues trascender y hacer cambiar por lo menos un par de generaciones. Es decir, romper esa cadena de dolor, de frustración y de problemas, y puede haber un inicio, un nuevo inicio hacia adelante. Claro, ese es el objetivo, eso es lo que buscamos. Romper justamente ese y crear una generación de padres responsables, de padres que digan, ok, sí, quiero cambiar. Quiero decir, o sea, ¿cómo protejo a mi hijo? ¿Quién lo protege mejor a mi hijo que yo? Eso es lo que se busca, ¿no? Pero para llegar a ese nivel de protección necesito prepararme, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, este programa ha sido llevado, ha sido ofrecido, tú me decías, en las municipalidades, sí, pero sí. han llevado al Minedo, al Ministerio de Educación. ¿Cómo? Es muy difícil llevarlo. Lo llevé a un UGEL, ¿ya? ¿no? Porque esto también, como te digo, es este programa para mentoring para padres y docentes. Lo llevé a UGEL, la intención es de entrar a través de las APAFAS para los padres de familia, ¿no? Pero no vi mucho interés. Mucho interés, ¿no? O es caro el proceso, por eso no tuvieron interés. No había auspiciadores. No, más caro ha habido otros programas que no han llevado a nada y se han pagado millonadas por eso, que no son trascendentales. Este tiene un principio y un fin y un objetivo, ¿no? Que es medible, claro que es medible, ¿no? Pero no he visto mucho el interés. Y en los programas que he entrado, he hecho mini programas en Villa El Salvador, ¿no? En Villa María del Triunfo y en Callao, pero a través de charlas inductivas, ¿no? Para que haya este interés, ¿no? Con los padres. Las charlas les han gustado, ¿no? Muchos padres, que lo que pasa es que hay una costumbre que se tiene que romper, el tema del cortoplacismo y el tema de lo facilismo, ¿no? Y también de la emoción instantánea, de los fuegos artificiales. Claro, entonces a veces dicen, no, yo con una charla o un taller bacán, me siento bien, un taller vivencial, ya, un taller. Entonces otros dicen, no, una charla, ¿no? O un taller, o sea, no lo ven como un plan integral, sino lo ven a través como cosas sueltas que se van, ¿no? Y no se dan cuenta que eso es contraproducente. O sea, yo dicto charlas y talleres, sí, pero las charlas y talleres son para temas muy específicos, no para un cambio transformacional de este tipo. O sea, una charla puede ser por ejemplo, hablaremos de asertividad, ¿no? Cómo ser asertivo, podemos hacer una charla vivencial muy específico de eso, ok, pero eso no significa que esa persona va a ser asertiva de aquí a 2 meses, va a volver a caer en lo mismo. O comunicación efectiva, sí, por ejemplo, en el trabajo, sí, se da una serie de charlas. Por ejemplo, en las empresas tienen programas anuales para que los trabajadores sigan las 12 habilidades blandas durante todo el proceso y al final tienen un resultado, que hacer 2 o 3 charlas en el año, los resultados son distintos. Claro. Entonces, lo mismo sucede en este caso, ¿no? Cuéntame un poquito las habilidades blandas, tú que las conoces, ¿puedes listármelas como para que nuestros televidentes puedan, aunque sea, hurgar, buscar y tal vez interesarse? Ya, bueno, las habilidades blandas son todas aquellas habilidades internas que tenemos, las capacidades, vamos a decir, que tenemos como cualidades para comunicarnos con los demás. Para trabajar en equipo. Para trabajar en equipo, hay habilidades para trabajar en equipo, hay habilidades, por ejemplo, tolerancia, asertividad, comunicación,
¿no? El saber comunicarse, manejarse con tu entorno, ¿no? La observación, saber observar, ¿no? La escucha activa, saber escuchar. Muchos saben comunicarse, pero no saben escuchar, ¿no? La organización, la flexibilidad, el ser flexible, la adaptabilidad, saber adaptarnos a ciertas situaciones, o sea, lo que llamamos la adaptabilidad al cambio, ¿no? Yo estoy cómodo aquí, me desenvuelvo muy bien, pero si me pones en otro escenario, Voy a preguntar quién se llevó mi queso. Sí, quién se llevó mi queso. Entonces yo, ¿qué hago? No sé. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en defensa, en plan de defensa, ¿no? Porque quieren burlarse, me quieren tomar el pelo, entonces me pongo en ese plan. Entonces no soy accesible, entonces me cierro en mi ventana, ¿no? Entonces eso es justamente dentro de las habilidades lo que y esos problemas de autoestima que se arrastran, que convierten a veces a personas con poder en déspotas. Lo he vivido también, lo he visto en las empresas en las que un jefe ha tenido problemas en su niñez, creo, y ya pues se cree la divina pomada y pues trata mal, no llega a los trabajadores y no impone, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene las formas correctas. El tema es de que dominar el miedo también es una habilidad. Es decir, todos tenemos miedo, pero si no, no seríamos humanos. Así es. Cada uno lo aborda de distinta manera, ¿no? Entonces yo puedo tener miedo, pero ante mi miedo me atrevo, ¿no? Claro, o sea, mejor dicho, el miedo no es que alguien que tenga miedo sea no pueda ser valiente, me refiero. Así es, claro. O sea, alguien puede ser valiente, pero no es que no esté sintiendo miedo. Así es. Sino que da el paso, ¿no? Ese es el secreto de la valentía. Teniendo miedo aún me atrevo, ¿no? Yo puedo tener miedo a la pantalla, ¿no? Miedo escénico, pero me atrevo porque es necesario hacerlo. Ok, ya después me suelto, pero tengo miedo, me sudan las manos, se me reseca la boca, hay cosas porque naturales. Tal vez en algo, me haces acordar a un amigo que recitó, ¿no? En el auditorio, estábamos en tercero de secundaria, creo, y decía la primera frase, se ponía nervioso y se quedaba en silencio, y todos nos quedábamos así, y después volvía a empezar él, ¿no? Así, y volvía a empezar, y a la tercera todos se rieron. Yo te aseguro que ese chico quedó traumado frente al escenario, ¿no? Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que eso se puede corregir. Es decir, puedo seguir sintiendo miedo de por vida por eso que me pasó, por ese evento que tuve. Claro. Pero puedo dar ese paso de valentía, así es, de valor, para poder superarlo. Por ejemplo, la oratoria no te hace que superes el miedo, te hace disimular el miedo. O sea, te da las herramientas para que ese miedo lo conviertas en algo dinámico. ¿Cómo? Cuando nosotros estamos quietos, un secreto, estamos quietos y hablamos y tengo miedo, estoy rígido, pero cuando utilizo las manos, libero mi miedo a través del movimiento. Sigo teniendo miedo, pero lo hago fluir. Entonces yo te digo, sí, efectivamente, y utilizo las manos. Entonces mi miedo se va, y por eso puedo hacerlo. No sé si te das cuenta que yo utilizo las manos para poder hablar, porque eso me hace que fluya. Se hace más dinámico, pero es un secreto de la oratoria para poder botar mi temor. Entonces, si estoy rígido y yo hablo, me quedo rígido, me quedo ahí y hablo y me puedo trabar y hay un tema, ¿no? O puedo hablar como un robot, ¿no? Simplemente, pero no genero emoción. Entonces uno de los secretos es eso, ¿no? Por eso el tener miedo es parte humana de nosotros, pero el atrevernos es lo que justamente nos da la valentía de hacerlo, ¿no? Y cuando hay algunos que reaccionan violentamente, viendo el caso que tú me mencionaste, un jefe, ¿no? Que tiene el poder, ¿no? Quiere transmitir porque tiene miedo de la otra persona. De repente alguien es muy hábil, muy habilidoso, muy inteligente y lo cuestiona de manera crítica, como es un derecho no de criticar a la mala, sino de hacer una crítica constructiva. Un aporte. Entonces mi miedo hace que yo vea eso como un ataque. Amenaza. Entonces reacciono. Yo acá soy jefe, acá sé lo que se da.
así patea el tablero, o sea, y eso se ve, eso lo he visto mucho en algunos gerentes, todo. Ahora, ese es miedo, pero hay otros que es por falta de valores. Cuando el poder los convierte en tiranos, el miedo no te convierte en tirano, lo que te convierte en tirano, es decir, abuso de poder, es la falta de valores. Cuando te sientes poderoso y dices, yo puedo hacer acá lo que me da la gana, entonces ahí viene que, porque todos tenemos ese chip que puede decir, oye, no, me estoy excediendo. O sea, hay algo que te pueda decir, pero hay otros que se van nomás, no tienen medida. Y ahí hay una suma de cosas, miedo, no tiene valores, y su crianza es una tormenta perfecta, pues, ¿no? Para ese tipo de personas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo encontramos el programa, dónde entramos, redes sociales, cómo podemos hacer para... Ya, me interesa este programa Padres Mentores. Algún papá pasó por acá, una mamá pasó por acá y dice, eso es la solución a mis problemas. Quiero inscribirme, ¿cuándo empieza? ¿Dónde encuentro la información? Bueno, me pueden ubicar en LinkedIn como Padre Mentor, ¿no? Así es textualmente, ya. Padre Mentor. Se pueden afiliar a mi teléfono, el 9939-87574. ¿Otra vez, porfa? 9939-87574, ¿no? O a mi correo aceballos@arturoceballos.com, que es mi correo corporativo. Ah, pero hay una web, arturoceballos.com. Aceballos, claro, yo tengo la web que es, o sea, soy comunicador, tengo una consultoría de comunicación y utilizo ese correo para todos mis subproductos, ¿no? de qué hago. Entonces, y hay otro que es arturoceballos.consultoría@gmail.com. Ya, pero si yo googleo Padres Mentores... en LinkedIn, claro, va a aparecer en LinkedIn y va a aparecer lo que... Ya, pero no todos tenemos LinkedIn. Entonces, ¿qué pasaría si es que no tiene? Por eso le decía... una página web específica, claro, de Padre Mentor. Cualquiera, cualquiera que te pueda llegar, donde ti y automáticamente... Bueno, entonces, de todo caso, mi celular, ¿no? Sí, mi celular, y también en Facebook como Padre Mentor, también tiene... Facebook, ¿Tiene algún logo en especial, algún color? Porque... Sí, justamente es el color plomito con dos papá, mamá fucsia. Un color fucsia de la mano. Padre Mentor. Sí, Padre Mentor. Programa de aprendizaje para padres de familia y docentes. Ahora, ¿cómo has logrado esa conexión o algún momento has tenido la oportunidad de conectar padres de familia, hijos y docentes? ¿O has dado por separado los programas? No, docentes. Por separado. ¿Y qué tal la experiencia con los profesores? ¿Qué te dicen? Mire, con los docentes aún no he trabajado el tema del programa. ¿Ya? Lo que he trabajado con ellos a veces han sido talleres sueltos, talleres, charlas, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí hay un fenómeno interesante. Se supone que el docente está preparado, o sea, no es como el padre que te digo que, hay muchos padres que no tienen conocimiento, pero el docente ya tiene cierta pedagogía, ciertas herramientas para enseñar, ¿correcto? Pero me da la sorpresa de que muchos docentes no están preparados para transmitir emoción o sea, transmiten conocimiento y nada más. Ahora, es decir, gritan a sus alumnos, llaman la atención, no saben ni cómo llamar, no saben ser autoridad en su salón, no saben comunicarse con sus alumnos. Hay ciertas deficiencias y hoy, como tú ya sabrás en las noticias, más que nunca, ¿no? La educación está padeciendo un déficit de enseñanza de verdaderos maestros, digamos. De verdaderos maestros, ¿no? Claro, porque sería fácil, una persona inteligente simplemente se aprende los conocimientos y los retransmite como un robot y ya pues no pasa nada. Claro. El tema es lo que tú vas, que para ser pedagogo, para ser retransmisor de conocimientos con emociones, para que le quede en el corazón y en la mente, no solo en la mente, claro, hay que tener ciertas actitudes. Así con es. P. Así es. ¿No? Entonces, realmente es interesante este análisis. Ahora, ¿qué propuestas puedes hacer con respecto a lo que falta? Aunque ya nos has dado, pero imagínate que por aquí está pasando alguien, recién se conecta al programa. Haznos un resumen para esas personas sobre este programa, sobre esta propuesta de Padres Mentores.
Bueno, lo que yo le puedo decir es de que esta herramienta va a ayudarlos a cambiar de forma transformacional su vida y la vida de su familia. Es una herramienta que les va a ayudar, les va a dar un panorama amplio de cómo conducirse con sus hijos pequeños, adolescentes y con sus alumnos, en el caso de docentes, ¿no? Está probada, contrastada, y ahorita la mentoría en padres en Europa, en Estados Unidos, está haciendo un boom. O sea, esto está creciendo. Si antes se escuchaba como, ok, todos somos mentores, sí, pero ahora se ha hecho estudios y se ha visto de que efectivamente necesita un proceso, y en ese proceso es de que se puede reaprender. O sea, el padre puede reaprender de manera más eficaz y eficiente el ser un mejor padre, ¿no? Básicamente, en resumen, es esto. Palabras finales, mi estimado Arturo, alguna invitación. Por ejemplo, se me dio la duda mientras hablabas, si esto es que tú tienes que sumar varios padres interesados o es independiente. Es decir, imagínate que yo estoy interesado, me inscribo y me haces a mí el programa independiente, o tienes que esperar una fecha a que sean 5, 10, 15. No, este es lo bueno que tiene esto. Puede ser flexible o puede ser en grupo. ¿Pero de qué depende eso? ¿De que alguna institución te llame y inscriba a sus profesores? No, si una persona X, por ejemplo tú, ¿no? Yo quiero, el programa puede ser exclusivamente para ti. O si es un grupo de padres, a ese grupo de padres. Me refiero a esa flexibilidad. No se necesita que sea todos en grupo o individual. Puede ser individual o en grupo, a eso me refiero, ¿no? Tiene esa flexibilidad de poder trabajar individualmente con persona o en grupo. Ahora, lo que yo sí, una de las de lo que sí, mi anhelo, es mi objetivo, tu visión. Mi visión, es que esto pueda ser, ¿cómo se llama? Una norma de Estado. Es decir, cuando tú vas a las reuniones de padres de familia en los colegios, van solo las madres y no van los padres. Solo 1 o 2 padres de familia que se crean que van, pero la mayoría son las madres que van. O sea, no hay un compromiso de ambos, ¿no? Y tú puedes decir, sí, los padres están trabajando, perfecto, pero en los 12 meses. En los 12 meses se ha demostrado que los padres de familia varones no van las madres solamente. Entonces ahí hay un tema, un campanazo de qué pasa, porque el padre dice que quien los parió fueron los dos, no solamente la madre. Entonces ese es el tema, que el padre también tiene que en algún momento comprometerse. Entonces la idea es de que este programa sea para que se puedan comprometer los dos, que sea, digamos, un plan de gobierno para que podamos mejorar. Es decir, existen muchos programas para adolescentes, muchísimos ONGs que son para adolescentes, pero muy poco o casi nulo para padres de familia, que son el ente fundamental. Yo puedo capacitar a un chico, lo puedo empoderar a través de talleres, charlas, programas, pero ese chico va a regresar a su hogar y ese ejemplo que va a tener va a seguir, o sea, ese bucle. Entonces, ¿cuál es el cambio transformacional, no? Claro, es que en realidad la educación pues tiene varios participantes, ¿no? No solamente el colegio, sino también la familia, el mismo alumno. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Arturo. Te deseo pues la mejor de los parabienes y espero que en un tiempo pues pueda volver a entrevistar, decir ya al ministerio o alguna empresa grande está auspiciando esto y se está replicando a nivel nacional, ¿no? Sería genial. Claro, ahí estamos en eso. Te agradezco. Ok, a ti, Daniel. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia por Canal B.